Bueno, parece que ya estamos al aire. Vamos a probar la transmisión. Vayan comentándonos porque estamos completamente en vivo. Sí, ya estamos en vivo de nuevo junto a todos los amigos. Espero que se vayan sumando. Si no, avísenle, compártanlo porque ya estamos de vuelta. Ahora a través de Zoom directamente para poder garantizar una mejor transmisión. Esto claramente no es con el auspicio de BTR, pero ahora espero que ya estemos en condiciones. Gracias por estar con nosotros. Esto es Canal País. Estamos transmitiendo esta conversación, más bien, más que una entrevista, es una conversación con Franco López, con quien ya habíamos empezado antes a conversar para entender, para tener directrices, datos, información respecto de este personaje que es Jair Bolsonaro. Tú ya nos habías entregado algunos datos relevantes, pero sin duda faltan muchas otras cosas. La primera pregunta, y no tengamos miedo a repetir, la primera pregunta, Franco, es ¿cómo está viviendo por estos días Brasil la pandemia desde su gente, desde los habitantes de este gran país? ¿Cómo se enfrenta? Aquí en Chile estamos con medidas de confinamiento, aunque es bien particular porque uno está haciendo cuarentena, pero de pronto tiene que salir a comprar y se encuentra con una ciudad relativamente normal, en algunas comunas especialmente, mucha gente en las calles, muy poca posibilidad de cuidarse, por ejemplo. Y aquí, sin embargo, hay cuarentena. ¿Cómo lo vive Brasil? Primero. Sí, Gracias por estar con nosotros y bienvenido. gracias nuevamente. Sucede esto de la internet nunca es buena, siempre nos traiciona. La verdad es que Brasil está en una situación bastante triste, compleja. Además de concentrar más de la mitad de los casos de COVID en América Latina, prácticamente con 70.000 muertos, hay una situación de total incerteza porque el presidente Bolsonaro es un eterno negacionista. Bolsonaro hasta ahora se probó ser tal vez el líder que más insiste en negar el efecto de la pandemia e incluso ahora que aparentemente estaría contagiado. Esto lo digo porque incluso Boris Johnson, que también era uno de los más, el primer inglés, que era uno de los más radicales cuando se enferma del coronavirus, se asusta y cambia radicalmente. Bolsonaro hasta ayer continuaba sacándose la máscara, continuaba saludando personas y continuaba disminuyendo el real peligro del virus y diciendo no voy a tomar la cloroquina, que es un medicamento que se comprobó no tiene, por lo menos para el coronavirus, ningún efecto, ¿no? Entonces la situación es bastante triste de una incerteza muy grande en todos los sentidos, sanitario y también económico. Yo particularmente desconfío que Bolsonaro termine el mandato, me parece muy difícil, eh, pero la verdad es que nadie sabe qué va a pasar en los próximos meses. El día a día es una incertidumbre. Ahora, tengo entendido que, por ejemplo, la primera conferencia de prensa que da Bolsonaro para anunciar que efectivamente está contagiado con COVID-19, lo hace como si estuviera con una gripe común y Sí, delante de periodistas a quienes también expone. Y no solo sí. eso, además él dice, vengo con estos síntomas hace bastantes días. O sea que hubo varios días en los que él pudo ser un potencial vector del virus, digamos, con gente con la que estuvo. Eso todavía no se ha dimensionado allá, ¿o sí? Sí, hoy apareció el caso de una familia, una mamá con su hijo que están con síntomas de COVID y que habían estado justamente a 3 días atrás con Bolsonaro. Más allá de lo pintoresco, de lo caricaturesco, incluso puede parecer divertido porque Bolsonaro es una figura que mundialmente es conocido a partir de eso, ¿no? De estas declaraciones un poco absurdas, estos comportamientos que van contra cualquier sentido común. Más allá de eso, la realidad es que Brasil hoy vive
una tristeza que se percibe en la calle, en la gente, que no tiene nada, nada, nada que ver con la imagen del brasilero simpático, cordial, alegre, que cada uno de nosotros conoce, ya sea en vivo o por lo menos a través de otras figuras que han llevado el nombre de Brasil fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy triste, una realidad muy, muy inestable, nadie sabe qué va a pasar todos los días. Bolsonaro discute, hay un quiebre total con la prensa, hay que también decir que los números del coronavirus que hoy conocemos son de un consorcio de prensa. Hace ya 3 semanas los seguidores de Bolsonaro agredieron físicamente y verbalmente periodistas y ahí se quiebra esta relación que ya era conflictiva con la prensa. Entonces, 3 grandes diarios, el Estadón, Globo y Afolia, se unen y deciden que no van a enviar primero periodistas a cubrir y luego, un día después, el Ministerio de Salud, que ya tiene prácticamente 50 días sin ministro de salud en plena pandemia, dice que va a regular los números del coronavirus. Y los periodistas preguntan, ¿qué significa regular? Básicamente no queremos alertar, no queremos asustar a la población. Entonces, se suma a eso y ahí los periodistas dicen, los dueños de los medios, vamos a crear un consorcio de medios que va a informar a partir de las municipalidades cuáles son las reales víctimas del coronavirus. Entonces, todo lo que sucede en Brasil es de una inestabilidad y de una incerteza, incluso esta supuesta enfermedad de Bolsonaro que yo diría que la mayoría de las personas no cree que realmente Ah, está contagiado. o sea que es una probabilidad, digamos, que se maneje él a tal punto de inventar la enfermedad para conseguir un beneficio comunicacional político. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay algo que no se comentó aquí y no se ha comentado en ninguna parte, yo lo veo a partir de los diarios, particularmente en Chile, que tiene que ver con que esta semana Bolsonaro declara. Bolsonaro fue llamado a declarar por un caso que está involucrado su hijo y él también por un funcionario ligado al crimen organizado, que fue preso hace 2 semanas. Entonces, esto tal vez es lo que menos se ha dicho, porque como te decía, la figura de Bolsonaro es muy caricaturesca, es de cierta manera divertida para quien no lo vive y para quien no lo sufre día a día. Porque, claro, puede parecer divertido una declaración absurda, un tipo que permanentemente se ríe y que nada lo lleva a serio, pero cuando tú diriges un país de 210 millones de personas, cuando la gente se está muriendo, son 68.000 familias que están sufriendo, la situación es lamentable. Entonces Bolsonaro hoy esta supuesta enfermedad, yo te lo digo profesionalmente, ¿quién soy yo para saber si está o no está contagiado? Es por lo menos sospechosa, porque hace 3 meses, cuando Bolsonaro venía de Estados Unidos y la mitad de la comitiva estaba contagiado, Bolsonaro, dentro de las múltiples polémicas, no se quiso hacer el test del COVID. Y aquella vez se sospechaba que realmente estaba con contagiado. Si está o no está, es más una polémica de Bolsonaro, pero la verdad es que la mayoría de las personas y los medios desconfían un poco. ¿Me escuchas, Franco? Yo te escucho bien, sí. Sí, parece que se cayó en un momento el audio, pero estamos en vivo todavía. Algo pasó, que no tengo una explicación, Sí. pero estábamos Yo te en la escucho bien comitiva. ahí y creo que volvió porque aparece por lo menos el cuadro amarillo que indica que el audio está funcionando. Sí, exactamente. Me quedé en la comitiva, que había sido eso ya un proceso confuso y polémico. Sí, hace 3 meses atrás, Bolsonaro volvió a Estados Unidos. 23 personas estaban contagiados algunos funcionarios estadounidenses del gobierno Trump, y Bolsonaro se negó a hacer el test. Incluso fue obligado a hacerse el test y después uno de los diarios que yo hablaba, el Estadón, presentó un proceso para que fuera obligado a mostrar el test, el resultado. Entonces, ahora yo la verdad es que también desconfío como cualquier persona que vive en Brasil porque me parece que
mucho más allá de que si él quiere o no insistir con el tema de la cloroquina, está el tema legal. Bolsonaro está preocupado por eso y ciertamente eso afecta a su familia y afecta esa imagen que él construyó de moralmente superior, digamos, de una persona que no está involucrado en casos de corrupción, pero la verdad es que, como hablábamos antes, Bolsonaro sí está involucrado en casos de corrupción históricamente como diputado y hoy como presidente. Ahora, tú en la primera parte de esta conversación nos diste un contexto de quién es, de cómo llega al poder Bolsonaro. Me gustaría que lo compartas de nuevo. Hay ciertos detalles que cambian eh, su curso político, el curso de su carrera política. Detalles relevantes en todo caso. Tú llegaste a vivir a Brasil, dices, cuando gobernaba una mujer, Dilma. Ella después tiene los conflictos que la dejan sin la posibilidad de continuar gobernando y asume Temer. Dentro de todo este proceso político que Brasil vive, se viene construyendo precisamente la historia de Bolsonaro paralelamente. Alguien de quien, porque nosotros en el resto de Latinoamérica se escuchan nombres de políticos destacados, pero Bolsonaro no lo escuchamos, sino hasta cuando estaba segundo en las encuestas. Y había que sacar a alguien del camino para poder llegar a ser el primero. Cuéntanos, ¿quién es Jair Bolsonaro? Sí. Yo voy a intentar resumir brevemente, es complejo porque son años, digamos, pero hay que decirlo, Bolsonaro es un diputado que transitó por 7 partidos políticos, es una persona que en Brasil se dice el bajo escalón. Se refiere a este tipo de políticos incapaces de construir alianzas y que hacen mucho más noticia por las declaraciones absurdas. Bolsonaro quería controlar la natalidad, quería, claro, hacía siempre apología a la tortura, y cuando se provoca el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro se vuelve conocido nacionalmente en Brasil porque dice, dedico este voto del impeachment a memoria del coronel Brillante Ustra, que es un torturador. Entonces, para que más o menos lo entendamos, es como si alguien le dedicara el voto a Krasnov o al Fanto, a tantas figuras deleznables de nuestra historia. Y ahí Bolsonaro se transforma en esta figura absurda, las personas se escandalizan, pero la verdad es que fue punido moralmente por la Cámara, pero esto es un delito en Brasil. La apología a la tortura es un delito. Dilma fue torturada, Dilma fue víctima de la dictadura y por eso lo hace con esta faceta sádica que tiene. 3 días después, él aprovecha esta fama repentina que tiene en el país y se encuentra con un pastor y viaja a Israel y se bautiza en el supuesto río donde aparentemente, según las creencias, se habría bautizado Jesús. Ahí Bolsonaro cambia su nombre y entonces ya no es más Jair Bolsonaro y comienza a llamarse Jair Mesías Bolsonaro. Este es un movimiento que, claro, es la parte de la alianza que él tiene con el mundo evangélico, que es una de sus bases, no es la única. Personalmente me parece un poco injusto cuando se critica o se minimiza como si todo el problema de Bolsonaro, la elección, el peso de Bolsonaro, sea culpa de los evangélicos. Está una de las bases y la otra tiene que ver con las milicias. ¿Qué son las milicias? Si alguien vio una película brasileña que se llama Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, ahí ellos hablan de este grupo de policías, ex militares corruptos, que se presentan como justicieros y que combaten los territorios del narcotráfico en las favelas. Digo que aparentemente se presentan como justicieros porque estas personas extorsionan a comerciantes, extorsionan a los arrendatarios y les cobran por una aparente justicia, por una aparente seguridad. Y este tipo de justicieros, este tipo de criminales, crimen organizado, Bolsonaro siempre apoyó, incluso premió gente que estaba en la cárcel, ex militares, ex policías, mientras era diputado. Y esta es otra de las bases que yo sí situaría como una de las más importantes, los milicianos. Entonces están los milicianos, están los grupos evangélicos, y luego cuando Bolsonaro se comienza a lanzar
como candidato, nadie piensa que puede salir. Es una persona que durante 29 años presentó 3 proyectos, aprobó 3 proyectos, es una persona que tiene dificultad con el portugués básico, que tiene dificultad de construir una idea, de expresarse, y que no tenía alianzas en partidos políticos. Él crea un partido que se llama el PSL, Partido Social Liberal, y de forma sorprendente se elige presidente y elige a 51 diputados. Parte de la historia de Bolsonaro es que luego él, hoy actualmente no tiene partido político, están todos en una disputa, hay gente que se acusa mutuamente de corrupción, pero es parte de lo que es la figura de Bolsonaro, digamos. Ahora, es bien particular, tú mencionas que uno lo ve como una antítesis de lo que es una milicia con corrupción de contexto versus el pueblo evangélico, y hacías un pie respecto de esto. No es la responsabilidad formal del pueblo evangélico, pero sí representa valores que quedaron en evidencia en algunas declaraciones, o varias, digamos, y actos bien desafortunados a juicio de la opinión pública, pero resulta que se elige igual, digamos. O sea, ¿qué pasó con el brasilero? ¿De qué se hastió al punto de encontrar una vía de escape en quienes lo votaron finalmente? ¿Qué pasó con ese ciudadano que va a emitir un voto también en rechazo quizás a alguien? No es por decir, mira, Bolsonaro es mi candidato, pero sí por esto voy a rechazar otra cosa. ¿Qué será? Sí, hay una construcción mediática muy importante que desmoraliza el PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, el partido de Dilma, y entonces desde el 2013, desde que comienzan estos movimientos extraños en las calles, existe la idea de que el PT prácticamente es el responsable absoluto de la corrupción en Brasil. Y Bolsonaro aparece como un outsider, una persona que no tiene partidos políticos, que es antisistema. Pero yo repito, Bolsonaro estuvo 30 años dentro del sistema. Nadie mejor que él conoce cómo funciona el Estado. Como tú lo dices, es muy fácil desmontar la lógica bolsonarista, porque Bolsonaro critica al Estado, viene con esta bandera neoliberal extrema, ultraliberal, pero la verdad es que él ha vivido la vida entera del Estado. Se presenta como un cristiano. Bolsonaro era católico, hay que decirlo. La esposa de él es evangélica y hoy día él se define como un hombre creyente. Pero cada declaración de él va en contra de cualquier precepto, cualquier creencia cristiana, independiente de la religión que cada uno de nosotros pueda tener. Yo voy a nombrar apenas 3. La primera es cuando él dice: yo, si tengo un hijo gay, prefiero que muera. Tener un hijo gay es básicamente falta de golpe, falta de cinturones bien dados. Y yo prefiero que mi hijo no sea soltero a que eh, tenga una novia, una polola negra. Bolsonaro es extremadamente racista, Bolsonaro es misógino, yo diría. Se discute mucho hoy el feminismo, el machismo. Creo que todos tenemos conductas machistas, más o menos, que debemos, digamos, tratar, pero Bolsonaro es misógino. Diría que es un hombre que tiene un desprecio por las mujeres, las considera ciudadanas de segunda clase. Él tuvo una polémica, fue condenado a pagar una multa porque en una discusión con una diputada la empuja y le dice: no te estupro porque no te mereces, no te violo porque no lo mereces. Es una persona extremadamente agresiva, extremadamente irascible, ha tenido conflictos con todo el mundo. Como yo te decía, hoy está sin partido político. Yo no podría decir qué pasa con el mundo evangélico. Yo tengo respeto por todas las creencias, creo que yo refuerzo esta idea: no corresponde culpar solamente a los evangélicos. Incluso el expresidente Lula decía: hay que entender que parte del electorado de Brasil es el electorado religioso. Entonces, cuando Bolsonaro comienza una campaña, ¿de dónde se afirma? Comienza a inventar lo que se llama de fake news, de noticias falsas. Comienza a decir que el PT promueve la ideología de género. Un discurso muy parecido a Kass, a Van Rieselberg y varios otros que se agarraron un poco de esto, ¿no? Comienza a decir que se está promoviendo que los chicos, los niños de 5 o 6 años tengan educación sexual para que se vuelvan homosexuales. Comienza con una serie de mentiras absurdas. La más
absurda de todas dice que se entregó un kit gay para que los chicos se vuelvan homosexuales en el colegio. Y la verdad es que este kit se entregó cuando el ex candidato Fernando Haddad, que fue ministro de Educación, entregó un kit donde se educaba a los chicos sobre educación sexual para que no hubiera abusos sexuales. Brasil, lamentablemente, es un país que tiene altos índices de abusos sexuales que suceden en las casas, y esto pretendía educar justamente a los niños para que pudieran denunciar y pudieran sentirse seguros con su cuerpo. Entonces se cría esta narrativa que Bolsonaro construye de que de un lado están los perversos, están los pedófilos, así abiertamente, no, estos tipos son pedófilos, estos tipos quieren que los chicos sean homosexuales, y lamentablemente parte del mundo religioso, del mundo neopentecostal, cae en este discurso, y se suma además, y termino con esto, esta idea de la teología de la prosperidad, que yo no sé si en Chile es tan conocida, pero dice básicamente que hay que agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Con cosas materiales, acumulando un auto, comprando una casa, tomando un crédito, teniendo una microempresa, porque el Estado es un enemigo. El Estado, la verdad, es que viene a robarnos. Entonces, es complejo de explicar, pero parte por ahí, digamos, con esta lógica extremadamente moralista, con esta mentira de las noticias falsas, y además con la teología de la prosperidad. Estamos conversando con Franco López, periodista. Él está en Sao Paulo, vive. ¿Hace cuántos años, Franco, en Brasil? 10 años. 10 años en Brasil, por lo tanto, una voz muy autorizada para revelarnos datos de esta personalidad de un hombre que aquí en Chile nos ha llamado mucho la atención también, a quienes estamos insertos en los medios de comunicación, que cada noticia que se publica de Jair Bolsonaro siempre tiene mucha visualización. Hay un interés por consumir las noticias que llegan desde Brasil respecto al manejo político de Jair Bolsonaro. Quiero invitarlos a que participen con sus preguntas a quienes nos están viendo. Son bastantes personas, así es que les damos las gracias por estar con nosotros, a que hagan sus preguntas, si quieren también opinar, vamos a tener un tiempo para eso. Tú hablaste sobre que puede ser personal tu impresión, pero debe estar fundada en algunos datos que nos gustaría conocer, que me gustaría conocer. ¿Por qué crees que Jair Bolsonaro no podría terminar su gobierno? Y también haciendo referencia a esta carencia de desarrollo o de contexto político, digamos, al no tener un partido político en este momento. Tenemos un Ministerio de Salud descabezado, por ejemplo. ¿Cuáles son esos argumentos para concluir que podría no terminar su gobierno? Sí, lo primero es que Brasil siempre tuvo una política muy, muy convulsionada. Brasil tiene 500 años de historia, y en toda la historia brasileña, mira bien el dato que voy a dar, cuatro presidentes terminaron el mandato. Apenas 4 presidentes. O sea, es escandaloso. ¿Por qué? Porque es una política totalmente convulsionada, muy diferente, me atrevo a decir, de la chilena. Son pueblos muy diferentes también. Y lo que sucede hoy con Bolsonaro es que está comprando apoyo. Bolsonaro está dando cargos a lo que en Brasil se llama el centro político, que la verdad es que son mayoría, y le está dando ministerio, le está dando cargos de secretarías por ahí para poder evitar un impeachment, que es un juicio político. Cuando yo te digo que veo muy difícil que Bolsonaro termine el mandato, no es apenas por este histórico brasileño, sino también porque Bolsonaro está muy, muy complicado por un tema judiciales. Bolsonaro está siendo investigado, primero, por fake news, por ser un propagador de noticias falsas. Segundo, está vinculado por un caso muy, muy delicado que indirectamente lo vincula a la muerte de una concejal en Río de Janeiro, que es Marielle Franco, que es un caso muy, muy conocido. Son esas extrañas coincidencias donde 2 de los asesinos vivían en el condominio de Bolsonaro. Uno de las personas que estaba involucrada era chofer y trabajó directamente con el hijo de Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, que hoy es senador, está investigado por un esquema de corrupción donde se tomaba dinero del Estado y se creaban trabajos falsos para robar dinero. Otro de los hijos de Bolsonaro también está involucrado con el caso de las noticias falsas. Entonces, la verdad es que creo yo que lo que están buscando es desmoralizar a Bolsonaro. Bolsonaro, hay que recordar que todavía tiene un 30% de apoyo, esto según
el Instituto Datafolia y según el Atlas, que son organismos serios de pesquisa, incluso que Bolsonaro critica, ¿no? Que son contra Bolsonaro, aparentemente, en la lógica de la cabeza de él. Entonces son institutos serios que dicen que el porcentaje varía entre 32 y 33%. Además, se suma que el contexto no permitiría un juicio político, sino ser escandaloso. Entonces, lo que se ve es que están intentando desmoralizar poco a poco la figura de Bolsonaro y va a suceder, es evidente, por los vínculos que son muy claros con el crimen organizado, hasta en algún momento caer básicamente y no tener ningún apoyo, que todavía lo mantiene, como decía. Claro, 30% es un número importante, Ujú. pero hay una mayoría claramente entonces que podría proyectarse para un futuro gobierno, para un nombre nuevo que venga a gobernar un 70%. ¿Qué pasa con ese 70%? Mira, a Bolsonaro lo eligieron 57 millones de personas. Fernando Haddad tuvo 54, pero el dato más importante, que 43 millones de personas no fueron a votar. 43 millones de personas simplemente dijeron, yo no creo en el PT, no aguanto más el PT, pero también jamás votaría por Bolsonaro. Es simplemente matemática. Si sumamos las personas que no fueron a votar más las que votaron por Haddad, es claro que ese 70% siempre estuvo ahí. Existe, de hecho, un movimiento que se llama Somos el 70%, pero la verdad es que siempre estuvo ahí. Para intentar descifrar por qué Bolsonaro mantiene todavía un 33, 32%, hay que entender también que Bolsonaro viene con una lógica, una política ultra neoliberal extrema que está apoyada por los empresarios. Cuando Bolsonaro dice yo apoyo el uso de armas, no está diciendo porque él use armas, no, lo está diciendo porque la Magnum, que es una industria de armas, pagó esto es abierto, esto es real, esto totalmente lo pueden buscar, la Magnum pagó la campaña de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro permite el desmatamiento de la Amazonía, de la Amazonia, es porque los agricultores, estoy hablando de los grandes agricultores, las empresas, Monsanto y otras tantas, pagaron, financiaron la campaña de Bolsonaro. Esto es un hecho real, esto no es, lo pueden buscar y se sustenta justamente en esta idea de que hay que aplicar políticas neoliberales. Ahora, hace una semana se privatizó el agua aquí en Brasil, en plena pandemia, cuando en Brasil hay 30 millones que no tienen acceso al agua, que no tienen un sistema de cañería, y vamos privatizando el agua. O sea, Brasil está retrocediendo. Lamentablemente, lo que en Chile se hizo en dictadura, hoy se está haciendo aquí en Brasil en democracia entre comillas. Claro. Ahora tú traes a Chile desde la comparación. ¿Con qué país te encontraste cuando tú llegaste? En cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a justicia social, y que hoy día está hipotecado desde este gobierno particular de Bolsonaro. Sí, yo me vine a Brasil justamente a estudiar. Yo estudié, soy inmensamente grato a Brasil, estudié totalmente gratis una maestría, no pagué nada. Y la verdad es que Brasil era un país con una socialdemocracia, también nunca fue un gobierno que levantara la bandera del socialismo del siglo XXI, ¿no? Es un modelo socialdemócrata, pero Lula sacó a millones de la pobreza y esto hay que decirlo, Lula junto a otros presidentes, ¿no? Esto lo dice la CEPAL, lo dice el PNU de las Naciones Unidas, lo dice hasta la FMI, el Fondo Monetario Internacional, que reconoce que en Brasil millones de personas salieron de la pobreza, millones de personas transformaron sus vidas. Entonces, claro, se acusa de corrupción a Lula, pero resulta que Lula estuvo un año en la cárcel y no hay un delito comprobado durante ese año a Lula. Incluso se le ofreció salir de la cárcel para que él firmara y reconociera algo. Y Lula se quedó un año en la cárcel. Lula perdió a su mujer cuando estaba en la cárcel, perdió a un hermano y perdió a un nieto. O sea, yo me atrevo a decir que Lula hoy es un líder político impresionante, como no existe otro en América Latina vivo, por lo menos.
porque realmente es un hombre que aguantó y permaneció y hoy incluso se niega a ser parte de este grupo del 70%. ¿Por qué? Porque muchos de los que son hoy 70% es gente que apoya esta política neoliberal. Lula no. Lula dijo, no, yo no me hago parte de ese grupo mientras no hablemos de modelo económico. Entonces, realmente uno dice, es un hombre que ha sufrido mucho, es un líder que transformó la vida de millones de personas y que la única forma de pararlo era colocarlo en la cárcel, porque ciertamente Lula iría a ser presidente. Claro, se hizo un golpe con la presidenta Dilma, un golpe que está comprobado, no existe un delito, no existe ningún delito que se haya comprobado de Dilma Rousseff. Las personas que la juzgaron están todas presas, incluso el presidente de la Cámara, y Lula no. Lula está ahí hoy como un líder que dice, yo no me presto para eso. Y la única forma de pararlo fue justamente colocarlo en la cárcel con el juez Sergio Moro, que participó además del gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia. Sí. Otro más de la enorme lista de gente que discutió y que terminó mal con Bolsonaro. Y que es uno de los referentes hoy que tienen complicado judicialmente precisamente a Bolsonaro. Claro, claro, de hecho hoy estuvo declarando Sergio Moro por este caso, donde Sergio Moro salió disparando y salió diciendo, yo la verdad es que no pude tener apoyo del presidente porque el presidente no está interesado en combatir la corrupción. Pero Sergio Moro no es más que alguien, como se dice en Chile, del mismo costal, ¿no? Digamos, es harina del mismo costal, no es muy diferente. Sergio Moro es una persona que acusó a Lula y que dice una frase que aquí se hizo famosa, no tengo pruebas, pero tengo absoluta convicción. ¿En qué país del mundo un juez condena a alguien sin pruebas? O sea, convicción tenemos todo, a partir de creencias personales, pero cuando uno es juez de la República, hay responsabilidades. Y aquí en Brasil, lamentablemente, hay que hablar de esto. Yo no quiero extenderme demasiado, pero esto es un golpe preparado, lawfare se llama también en el término en inglés, donde la justicia se interpone y ya comienza a hacer política. Se hizo en Honduras con Manuel Zelaya, se hizo en Paraguay con Fernando Lugo, se quiso hacer también en Ecuador con el presidente Rafael Correa y con Cristina Kirchner en Argentina, pero aquí lamentablemente funcionó con Dilma y posteriormente con Lula. ¿Cuál es la para profundizar en la situación actual de Lula, pensando en una eventual repostulación, Franco, si no se pone de acuerdo con este 70%, siendo un hombre de convicciones, siendo una figura política relevante, que esté bajo la exigencia primordial de establecerse en un cambio del modelo, que además ya viene gestándose y con una dirección completamente opuesta, desde el interés propio político, social de Lula. ¿Es él el hombre, el nombre que podrá tener protagonismo para una siguiente elección? Claro, lamentablemente aquí, dentro de las figuras de las izquierdas brasileñas, que son varias, no existe ningún nombre que sea capaz de disputarle algo a Bolsonaro. El único que aparece siempre en todas las estadísticas, incluso cuando estaba preso, era Lula. No existe otra persona con un potencial político como él. Y es lamentable, porque Lula es una persona que tiene 70 años, ¿no? Entonces, en algún momento, Lula no va a estar, pero no hay otra figura política. Y también lo más triste es que hoy las personas que critican a Bolsonaro estaban en su gobierno. Los que se presentan como antagonistas de Bolsonaro son gente de derecha. Son gente que a la hora de decir queremos un modelo de sociedad, queremos un modelo neoliberal y queremos entonces empobrecer mucho más a la ciudadanía. Aquí está este discurso de que el Estado no funciona, de que lo mejor es el privado y vamos privatizando el agua y vamos perdiendo derechos. Bolsonaro es una persona que además está atacando permanentemente las universidades, la ciencia, es una persona que está por desmontar el Estado. Mi impresión es que la derecha tampoco tiene a alguien que pueda reemplazar a Bolsonaro. Las personas que aparecen los gobernadores, que lo apoyaron, que se eligieron juntos, se eligieron haciendo campaña juntos, están muy abajo, muy, muy abajo. Y uno ve que incluso el juez Sergio Moro hoy decía,
hay que tener cuidado porque Bolsonaro y Lula son dos polos opuestos, ¿no, señor? No son dos polos opuestos. Lula está muy diferente. Lula nunca dijo hay que fusilar a nadie. Nunca dijo vamos, las minorías se tienen que curvar, como dijo Bolsonaro. Lula nunca dijo este país es para algunos y los restos que se vayan, que son frases dichas por Bolsonaro. Entonces, claro, uno percibe que la idea es justamente levantar una figura como Sergio Moro, que eventualmente podría ser candidato, pero que está muy abajo en las encuestas, y colocar a Lula y Bolsonaro como dos polos opuestos, pero son muy, muy diferentes. Bolsonaro, además de ser una persona extremista, fanático, radical, es una persona que no tiene el histórico político de Lula. Lula no, Lula es un líder completamente opuesto, ¿no? Hay personas que están participando en la conversación y alguien bien activo es Chaparro Propiedades Viña del Mar. ¿Y qué pasa con la hipótesis de una marca permanente de la oposición brasilera enfocada a desestabilizar al gobierno por su marcada posición de ultranacionalista de derecha? Y más abajo dice, en Chile se ha condenado sin pruebas. Se llama prevaricación. Seamos justos y mostremos visión de imparcialidad en el análisis político, dice Chaparro Propiedades Viña del Mar. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo no, en varias partes del mundo esto se ha hecho, no solamente en Brasil. Lo que pasa es que ahora hay una dinámica que se explica básicamente por un concepto creado que se llama lawfare, donde se ha aprobado que en diferentes países se persigue, se hacen juicios políticos que no tienen otro sentido que perseguir a las personas. No estoy diciendo que nunca antes se hizo esto, claro que se hizo. Lamentablemente ahora se persigue a presidentes que no se los puede derrocar por las urnas. Cuando no se gana con el voto, se gana con la justicia. Y esto lo digo totalmente responsable. Pueden buscarlo en Google, pueden buscarlo en cualquier lugar, no existe una prueba. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de política. Cuando se habla del Grupo de Lima, el Grupo de Lima que concentra a esta gente que apareció, liderada por el presidente Piñera, que se mostraba como la oposición de derecha que viene a unir a América Latina. ¿Sabes cómo le dicen al Grupo de Lima? El cártel de Lima. Y no, no es un chiste, no es una broma. Lamentablemente resulta que Macri tiene paraíso fiscal, Piñera tiene paraíso fiscal. ¿Qué decir del presidente colombiano Iván Duque o Uribe, que está vinculado con el paramilitarismo? Cada uno peor que el otro. Y yo te digo, responsablemente, no existe una cuenta en el extranjero de Lula. No existe en ninguna parte alguien que pueda decir Lula. ¿Sabe de qué se acusa Lula? De tener una casa de campo. Lula tiene el mismo departamento en San Bernardo a 20 años. Está pareciendo que yo estoy medio, si pudiera votar por Lula. La verdad es que a mí me parece que Lula es una persona que gobernó dentro de lo que podía, pero se cometió una injusticia. Y esto no puede ser. Lo mismo con Rafael Correa, con Lugo, con Zelaya, que lo sacaron en Honduras con un helicóptero, y con Cristina Kirchner. Entonces, claro, resulta que ahora estos que levantan banderas de ser justo, de ser correcto, como el Grupo de Lima, terminaron siendo el cártel de Lima. Es básicamente eso, ¿no? Claudio Barraza Álvarez, viendo lo de Bolsonaro, dice en Brasil, ¿cómo se analiza lo de una posible candidatura de Kast en Chile? Muy buena Ojo, pregunta. solo como nota al pie o referencia, claro, es una muy buena pregunta. Aquí en Chile, cuando se eligió a Bolsonaro, y Bolsonaro ya era electo presidente electo, de hecho, hubo varias figuras que fueron a sacarse fotos con él. Un Sí, poco sí. para graficar que esto es una tendencia de virar hacia la extrema derecha, todavía sin calcular que se venía un estallido social y varias cosas. Ahí está la pregunta, Franco. Yo, la verdad es que es una muy buena pregunta. Kass es un personaje totalmente polémico, pero afortunadamente yo creo que en Chile existen algunas diferencias y la principal pasa por la memoria. Yo creo que le pasa a Claudio, te pasa a ti, Cristian, y a todos que en algún momento escuchamos, de nuevo van a hacer película de la dictadura, pero de nuevo van a hablar de eso. Ah, pero que ya pasó, ya pasaron tantos años. Resulta que todos crecimos viendo películas, asistiendo al teatro, leyendo libros uno tras otro, contándonos historias de lo que fue la dictadura, de cuánto nos marcó como país y hasta el día de hoy, de cómo perdimos gente importante. Eso se llama memoria histórica. Lamentablemente, en Brasil eso no existió. Bolsonaro se atrevió, como yo dije antes, a elogiar a un torturador en un pleno voto,
Pero en Chile, yo particularmente me atrevo a decir que es muy, muy difícil que alguien como Kast pueda pasar por encima de eso. Ahora, lo que me preocupa es cuando vi hoy, por ejemplo, en una noticia a Moreira, hoy senador, reivindicando la obra de Pinochet. Moreira y cada uno de los que lo está asistiendo tiene el derecho de votar y de recordar la memoria de quien quiera. El problema es cuando nos estamos olvidando de mucha gente que murió, de mucha gente que hasta hoy no sabe qué pasa con sus familiares, de desaparecidos y de una historia que nos marcó profundamente. Entonces hay que ponerle ojo a tipos como Moreira, que también sé que está muy vinculado con las iglesias evangélicas. Entonces ahora este tipo de personajes no se crean que no están vinculados, que no están conectados. Ven el ejemplo de Bolsonaro y dicen, bueno, ahora vengo yo, voy a repetir esa historia. Ahí hay que poner ojo. Sí, ahí yo creo que entra en juego lo valórico. Conozco a varios evangélicos que están escandalizados y avergonzados de que alguna personalidad de la política se pronuncie advirtiendo que él es un fiel perteneciente a la Iglesia Católica. Convengamos que dentro de todo esto hay diversidad de pensamientos. En general, la Iglesia evangélica ha logrado un posicionamiento también relevante. A mí cuando estuve en Brasil me llamó mucho la atención que avanzaba una cuadra a otra y era una o dos iglesias evangélicas por cuadra. Es bien particular, digamos. Lo mismo está pasando en Bolivia, lo mismo pasa incluso en los sectores más populares en Chile. Colombia, sí. Colombia también, sí, particularmente Colombia. Si uno hoy día, por ejemplo, visita iglesias evangélicas aquí en Santiago, por ejemplo, hay una marcada presencia de inmigrantes como miembros, feligreses, especialmente haitianos, colombianos, como tú dices. Entonces, aquí hay, y otra cosa, es un voto obediente. De alguna manera, lo que el pastor les dice es lo que ellos deciden finalmente hacer. Vota por este y votan por quien se les indica. Ahí a mí me parece también que, yéndonos al lado técnico-político, también hay una tarea importante que tiene que hacer la oposición, en este caso en Chile, la oposición, en Brasil, la oposición, para decir, bueno, hay algo y hay una variable que se tiene que considerar, el voto evangélico, que me imagino que eso lo ha planteado, según como tú lo indicabas, Franco, el propio Lula. Sí, aquí en Brasil existe lo que se llama la bancada evangélica, que es básicamente dentro de la Cámara una bancada entera que son evangélicos. Pero hay que tener respeto también por todas las religiones. Yo no me gustaría que se malinterprete. Eh, la religión, como en toda la vida, tiene una amplitud muy grande de pensamiento. Lamentablemente algunos han apoyado a Bolsonaro fielmente porque, como tú decías, siguen al pastor y Bolsonaro ha insistido que las iglesias, por ejemplo, se mantengan abiertas durante la pandemia. Bolsonaro ha apoyado a un canal evangélico en particular y ha promovido la presencia. Hay 4 ministros que son evangélicos. Entonces, lamentablemente, hay, como en todas partes, gente que abusa, gente que se aprovecha un poco de la creencia de cada uno de las personas y va usando esto. Yo pongo el acento en Colombia porque te decía, América Latina no se discute un país separado. En Colombia, cuando se votó el sí por la paz, resulta que perdieron porque el voto evangélico también confió en esto de que aparentemente las FARC irían a levantar una bandera sexual, de libertad y todo. Hoy resulta que Yáñez en Bolivia, la presidenta que cometió este golpe de Estado también, es una ferviente figura que levanta esta idea media de Estado-religión vinculado. Entonces no se puede separar, pero como bien lo decía Lula, tampoco se puede ignorar que la religiosidad de cada pueblo existe, está ahí y hay que respetarla. Pasa que hay que saber conversar, digamos, y no permitir que este espacio sea ocupado. Yo te lo digo justamente porque en algún momento algunas personas dentro
de una supuesta intelectualidad desprecian un poco las creencias religiosas, y eso es un error gravísimo. Hay que respetar cualquier creencia, cualquier religión, y conversar con el otro, como se conversa con cualquier persona. Claro, por eso te digo, creo que es necesario también considerar la variable. A veces los técnicos políticos se instalan en una especie de altar también, para decir, mira, la verdad es que de alguna manera es la singularización de lo que es el creyente, o de la creencia. Entonces creo que ahí, hoy día, cuando el Estado no es capaz de llegar a la población, ¿no? Cuando el Estado no es capaz de llegar a donde está el grueso, el volumen del habitante que es parte del escenario electoral, incluso político, o llegan los grupos narcos o llega la religión. Eh, Podrán llegar otros también, pero el Estado, cuando es incapaz de encontrar o encontrarse con los grupos más necesitados incluso, llegan los narcos. Si no llega el deporte también, en algunos casos, pero llega la religión. No es casual que las iglesias evangélicas, por ejemplo, estén en los sectores más populares, digamos, en los sectores ¿Sí? donde existe una cohesión social, además, porque la iglesia se transforma no quisiera ofender, de hecho, tengo el mayor de los respetos por esto, digamos, pero se transforma en el lugar de encuentro, en el club social, de alguna medida. ¿Sí? Donde se organizan las ollas comunes, donde por estos días en Chile pasa eso, donde se organizan para ayudar a la persona que está en necesidad, y resulta que esas son, ocupando un concepto bien vulgar a lo mejor, eh, ahí es donde las papas queman, y ahí es donde el Estado no está. No, eso es una realidad, eso es completamente comprobado. Pasó en Colombia cuando el Estado no llegó, apareció Pablo Escobar y ocupó y creó poblaciones, creó escuelas, creó hospitales, lo siguieron haciendo los narcos. Y aquí en Brasil pasa también lo mismo. Los grupos evangélicos muchas veces ofrecen canastas familiares de comida, se contactan, crían un vínculo, si alguien no tiene un empleo, va conduciendo el empleo, y claro que al final se cría una red, digamos, de apoyo que no encuentran en el Estado. El problema está cuando se usa la creencia religiosa para difundir mentiras, y también para colocar creencias vinculadas a modelos económicos, como esta teología de la prosperidad que levanta la bandera de que el Estado es un enemigo, y con una narrativa neoliberal de que cada uno es un emprendedor de sí mismo, de que cada uno puede triunfar, y que termina por culpar incluso a la persona. O sea, si estás mal, el problema es tuyo. No es el modelo económico, no es el Estado que está ausente, el problema es tuyo. Esto lo hacen en algunos lugares, y lamentablemente la religión ocupa ese papel, como bien lo decías tú, ¿no? Ahora, ese dato y ese episodio de que, porque de hecho él mismo, Bolsonaro, hace referencia después, eh, yo seré Mesías, dice, pero no hago milagros. Uh-huh. Eh, claro, pero resulta que él se autobautizó como el Mesías. Sí. Y eso también demuestra que hay una intencionalidad, digamos. Hay en cuestión aquí un manejo con un fin. Sí, mira, Bolsonaro es una persona que tiene problemas serios de comunicación, es una persona que evidentemente la inteligencia no es una de sus virtudes, pero si algo uno le puede destacar es que un hombre que ha sabido aprovechar cada momento. Bolsonaro fue un militar que fue expulsado del ejército por actos terroristas. Cuando él es expulsado, ¿qué es lo primero que hace? Comienza a dar entrevistas y comienza a decir que la democracia brasileña quiere acabar con los militares. Y ahí él se elige concejal. Entonces aprovecha ese momento, se elige concejal y siempre levanta estas ideas reaccionarias extremas. Luego se elige diputado y permanece a vida entera, 29 años, como diputado. Como te decía, cuando fue el impeachment de Dilma Rousseff y él provoca este escándalo al levantar un voto homenajeando a un torturador, 3, 4 días después se conecta con este pastor evangélico y viajan juntos a Israel, y crea una conexión mediática donde todo el mundo ve cuando él se bautiza. De hecho está todavía en internet, y ahí ya comienza a llamarse
Jair Mesías. Y siempre levanta esta idea de frases hechas, de conoceréis la verdad y todo eso, que son frases aleatorias, digamos, ¿no? Las toma de ahí y las saca de contexto y las repite incansablemente. Bueno, estamos con Franco López, periodista. Él es además especialista en política internacional, residente en Brasil, en Sao Paulo específicamente, hace 10 años, una voz muy autorizada para contarnos sobre la situación actual en Brasil y lo que está pasando, que nos llama mucho la atención, a partir incluso de un presidente negacionista que está contagiado con COVID-19, que además un dato también, él tiene problemas serios pulmonares, porque en el ataque que recibió en época de campaña, fue precisamente un pulmón el que salió más dañado, por lo tanto uno podría decir que es un paciente de altísimo riesgo. Sin embargo, él hoy día parece como que está casi sin ningún síntoma. Entonces, todos esos son datos que también cuentan, porque claro, uno dice, está enfermo Jair Bolsonaro y resulta que él tiene malo un pulmón, digamos. De hecho, todavía tiene secuelas de eso. ¿Qué se comenta de eso, Franco? Sí, Bolsonaro es una persona que aprovechó también, como te decía, siempre oportunista, esto del ataque que él sufrió, que es real también, digamos, esto no fue inventado. Yo no soy de estos que creen que pudo haber inventado eso, pero lo aprovechó también para mostrarse como víctima y decir, la verdad es que la izquierda me persigue, porque esta persona alguna vez estuvo vinculado, años atrás, se inscribió en un partido de izquierda, y claro, creó una narrativa donde aparentemente la única forma de acabar con su candidatura era matarlo. A partir de ahí, también como un buen oportunista, no se presentó a ningún debate. Estos debates que también se hacen en Brasil, en televisión, donde Bolsonaro iría ciertamente a pasar una vergüenza o a hacer una situación realmente vergonzosa, no se presentó a ninguno. No se presentó y presentó todos los debates. De hecho, hoy se comenta que así como en el debate dijo que estaba con el problema del ataque, hoy, esta semana que tiene que declarar, dice que está con COVID. Entonces, siempre va usando cualquier cosa que tenga a la mano, es un oportunista, como decía, permanente. Sigue participando las personas que nos están viendo. Claudio Barraza dice, Bolsonaro es como Pinochet, muy poca inteligencia. Chaparro Propiedades, por su parte, dice, si la figura del Estado existe para servir a la nación, ¿cuál es su opinión de la situación de riesgo social extremo de Venezuela hoy en día? Mi pregunta se sale del foco de su participación en esto, sin embargo, lo señalado es parte del quehacer regional latinoamericano. Sí. Sí, la verdad es que a mí Bolsonaro me recuerda mucho más al hijo de Pinochet, Augusto pequeño, ¿no? Augusto primero. Primero porque me parece que físicamente se parecen y segundo porque hay que recordar que Pinochet quería interditar al hijo porque era un problema, digamos, era un tipo que te provocaba un problema atrás del otro, incluso el famoso caso de los Pinochet y otros varios. Entonces me recuerda mucho más a Augusto, chico. Augusto pequeño, pero claro, lamentablemente Bolsonaro es un hombre que tiene todo el perfil de un dictador, ¿no? Extremadamente autoritario, no conversa con la prensa, no hay entrevistas, no hay diálogos, no sabe de crear un canal de comunicación, como te decía, cuando se sabe de las víctimas del COVID es a partir de un consorcio de la prensa. Y claro, si él pudiera, ciertamente el hijo del Bolsonaro dijo, lo ideal es cerrar el Supremo Tribunal Federal, que es como la Corte Suprema. Bolsonaro tiene problemas para entender que el Estado son tres poderes, digamos. Él no sabe conversar con el judicial, que es justamente el que más lo ha perseguido ahora, y el que lo tiene bien acorralado, y con el legislativo lo está comprando, literalmente, con cargos del centro. En relación a la otra pregunta, yo tengo una maestría en estudios de América Latina, entonces claro que puedo hablar de América Latina eh, positivamente porque es algo que me apasiona. Yo creo que es una muy buena pregunta. Lo que está pasando realmente en Venezuela es terrible porque acabamos de saber que el Banco de Inglaterra le retiene a Venezuela 30 millones de euros en oro. Entonces uno dice, bueno, volvemos a los tiempos del imperio. El imperio británico le está robando a Venezuela y no le quiere
repasar ese dinero que corresponde al Tesoro venezolano, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, todos los estados están sufriendo con esto y Venezuela además está bloqueada por otros, por Estados Unidos y por empresas que no le permiten negociar abiertamente. Entonces es realmente un problema terrible lo que pasa con Venezuela y ojalá que el banco inglés pueda devolver el dinero al Estado venezolano para que pueda también salir un poco de este sofoco. Franco, ha sido una conversación más que interesante. Saludamos a todos los que nos están viendo hasta ahora. Matuca Matuca, Chaparro Propiedades de Viña del Mar, que ha sido un participante activo, también Claudio Barraza, desde Calama, Eva Godoy, Sheila Contreras, Denis Lucy Díaz de Valdés, mira también Álvaro Narea Leal, también ha estado acompañándonos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron también acá, que vinieron y se fueron, que participaron, que le dieron un me gusta. Franco, espero que, bueno, allá tú estás en cuarentena, ¿cómo están en Sao Paulo? Sí, como conversábamos, aquí en San Pablo se abrió un poco la cuarentena, nunca existió como tal, no estuvo un lockdown, entonces fue bastante compleja. Yo estoy intentando cuidarme dentro de lo posible, como cualquier trabajador necesito trabajar, moverme, pero te agradezco enormemente, Cristian, siempre es un agrado encontrarme contigo, conversar, un gran amigo de años. Agradezco también a los que nos están asistiendo, ahí que nos están viendo, amigos también de muchos años. Me gustaría mucho volver a verlos a todos, les mando un abrazo enorme y aquí estoy dispuesto para lo que sea cuando quieran. Muchas gracias, Franco. A cuidarse y será hasta la próxima. Gracias por tu tiempo. Chao, gracias. Que esté muy bien. Gracias.